Miren, les quiero contar algo, compartir algo que el Señor no puso en mi corazón para esta mañana exclusivamente, sino que es algo que compartí en la iglesia El Refugio. Un día vino Henry, hicimos una reunión de liderazgo y dijo, vamos a estudiar en la iglesia el Sermón del Monte. Y hasta definimos un libro sobre el cual nos íbamos a guiar y comenzamos sobre un libro de John Stott a estudiar el Sermón del Monte, teniendo un estudio los miércoles y replicando los domingos en el mensaje. Y un hermano, antes de comenzar el estudio, me dijo, ¿vos te diste cuenta que qué difícil que es que vos veas muy seguido que se dé mensajes sobre el Sermón del Monte en las iglesias? Me dice, no se estudia mucho el Sermón del Monte. Y la verdad que cuando uno se pone a leer el Sermón del Monte, yo les pido que lo anoten y lo lleven. Hoy no vamos a hablar, pero quiero que lo lleven y lo lean con mucha puntualidad. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Señor dice cosas tremendas. Tan tremendas son que en el fondo lo primero que uno llega a descubrir es cuán distinta es la lógica de Dios con la lógica de las personas. Y cuando hablo de la lógica, porque por ahí alguno puede decir, ¿qué es esta palabra tan rebuscada? Es cuál es la línea de pensamiento, cuál es la mirada de Dios, cuál es la forma de hacer las cosas de Dios y cuál es la forma y la mirada de los hombres. Y hay tanta distancia que de alguna manera, permítanme decir que a mí mismo me ha pasado, uno resiste a hacer un estudio porque lo confronta con una realidad durísima. Cuando los cristianos leemos el Sermón del Monte, si no lo leemos como una lectura de un libro común, sino que ponemos foco, análisis espiritual, nos confronta con una realidad difícil de asumir. Porque nuestra lógica está lejísimo de lo que es la lógica de Dios. Nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de pensarla, nuestra forma de hilvanarla, nuestra forma de llevar la vida cristiana está lejísimo. Esto fue lo primero que me impactó cuando comencé a leer. Y el autor del libro dice algo que me impactó también mucho. Dice, muchas veces los cristianos pagamos un precio muy alto por no vivir las leyes de Dios que están escritas en el Sermón del Monte. Y a veces no nos damos cuenta y aparentemente somos personas normales. Y vos estás mirando a tu alrededor y nadie te conoce a vos, pero las leyes de Dios y la lógica de Dios tienen una diferenciación muy grande, que es lo que yo quiero compartirles esta mañana. Yo no voy a leer todo el Sermón del Monte, voy a leer 2 pasajes, que fueron los 2 pasajes que me tocaron dar en el estudio en Rafaela. Pero que mucho más allá de los 2 pasajes, lo que impacta del pasaje es la mirada distinta, confrontada ante Dios de muchas cosas. Y en este caso vamos a hablar del enojo y la codicia. Pero yo no quiero que nos centremos específicamente y digamos, bueno, este es el Sermón del Monte. Lean estos 3 capítulos porque hay mucho más. Y se van a sorprender de cuán lejos estamos de lo que Dios demanda. Se van a sorprender de todo lo que necesitamos aprender para vivir. Tantas veces hemos discutido y hemos estudiado la Biblia y parece que algunos conocen más que otros y algunos le dan más doctrina que otros. ¿Cuántas veces venimos puntualmente a las reuniones? Y yo diría que este es un tiempo para que nos ocupemos específicamente de cómo Dios quiere que vivamos. El conocimiento está bien, la fidelidad en las reuniones está muy bien, pero ¿sabes algo? Si vos no entras en la lógica de Dios, vas a estar fracasando como cristiano. Yo creo que si Dios fuera el centro de nuestra vida y todas nuestras conductas estarían guiadas y remitidas
a lo que es su mirada y su pensamiento, la iglesia no sería la que es hoy. Sería mucho más grande, más convulsionado el ámbito, porque muchas personas se impactarían de ver a los cristianos transitar un camino distinto al común de la gente. Yo quiero que me acompañen en la lectura de hoy, y por eso el título de mi mensaje tiene que ver con esto, ¿no? Con dos lógicas, con dos líneas de pensamiento, con dos formas de ver las cosas, con dos formas de hacer las cosas, para que nos confrontemos nosotros mismos con la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Dice, recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado. Pero ahora yo les aseguro, acá viene la lógica de Dios, yo les aseguro que cualquiera que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes que te entregue el juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas. Segunda historia, Moisés también dijo, no sean infieles en el matrimonio, pero ahora yo te aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Ustedes dirán, ¿por qué me hablas de que hay una forma distinta de mirar entre Dios y los hombres? Bueno, mira, lo primero que tenemos que saber es que Dios mira el corazón. Y ¿sabés algo? La palabra de Dios, cuando habla del corazón, por eso yo puse dos versiones acá, de Proverbios capítulo 4, dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque este va a determinar el rumbo de tu vida. Y en otro pasaje, en lo que es la traducción del lenguaje actual, dice, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Yo estoy convencido que estamos en tiempos donde las enfermedades más fuertes que hay sobre el ser humano son las enfermedades de la mente. Son todas las cosas que pasan por aquí. Y estoy seguro que nunca antes en la historia hubo más psicólogos, psiquiatras y cuántas personas que trabajan para ordenar esto que en el ser humano está desordenado. Cuando vos mirás cómo miramos nosotros las cosas, yo te remito a que vayas al pasaje específicamente que está en primera, yo lo tenía separado acá en primera Samuel, cuando el profeta tiene que elegir al rey de Israel enviado por Dios, Dios le marca su lógica frente a la lógica de él, su pensamiento frente al pensamiento de él, y le dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo, dice el Señor, me fijo en el corazón. Nunca antes las personas se preocupan más por el parecer que por el ser, como en este tiempo. Y aunque vos estés en esta mañana acá,
sentada o sentado, bien empilchado o bien empilchada, con un rostro acongojado, viniendo, como hoy nos dijo Walter, a arreglar tus cuentas de urgencia con Dios, y nosotros no nos demos cuenta, yo quiero decirte que la lógica de Dios ya está trabajando porque Él conoce tu corazón. Vos sabés que a mí me ha impactado en mi vida misma. Yo siempre digo que cuando doy una palabra, lo primero que tiene que esa palabra producir es algo en mi vida. Y me ha impactado de tantas veces, inconsciente o conscientemente, que vivo una realidad por dentro tan distinta a la que está demandando Dios. Que no me he preocupado en manejar aquellas cosas que están limando el pensamiento, el corazón, la mente, y que nos hace trastabillar frente a Dios, aunque no parezca frente a los seres humanos. Entonces uno se encuentra con que hay dos líneas de pensamientos en paralelo que nos hacen diferentes a Dios y que creo que es una de las cosas más maravillosas de la Biblia. El ser humano puede hacer muchísimas cosas, pero nunca va a poder leer el corazón de las personas. ¿Y sabes algo? Dios es el único que mira el corazón. Dios es el que sabe lo que estás pensando ahora. Él sabe si estás con tu mente en el mensaje, si estás con tu mente en una preocupación, si estás con tu corazón puesto en otra cosa. Dios lo sabe solamente. Y no vamos a poder descubrirlo acá. Por eso, en algún momento Scott dice en el libro de que cuántas personas padecen situaciones que son inentendibles a los ojos humanos, pero que son claramente conocidas por Dios. Porque cuando Dios nos mira, cuando Dios nos examina, cuando Dios nos profundiza, cuando Él tiene que evaluar nuestro hacer y parecer, siempre va a mirar el corazón. Yo no quiero que se me confunda acá, pero nosotros en la iglesia muchas veces hemos cuidado tanto las apariencias personales. Vengo todos los domingos, vengo toda la semana, no fallo a ninguna reunión. Si tengo que pararme a hablar, oro. Soy fiel, trabajo, servicio, me pongo en todo y esto está muy bien. Pero todo esto, si no es acompañado con un corazón agradable a Dios, se diluye como la nada. Y la lógica de Dios destruye todo lo que el hombre básicamente comienza a pergeñar en apariencias. Hay manifestaciones de las dos lógicas, de las dos líneas de pensamiento. Las manifestaciones de Dios son las manifestaciones del Espíritu. Dice que Dios, por el Espíritu Santo, se manifiesta con amor, paciencia, humildad, amabilidad, dominio propio, gozo. Y el ser humano en su actitud, en esa actitud que trabaja por dentro pero que no vemos por fuera, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta egoísmo, discusiones, celo, envidia, falta de dominio propio. En estas cosas es donde básicamente confrontamos con lo que Dios está esperando de nosotros. Y en esta mañana yo te quiero invitar a que te lleves el desafío de leer, estudiar, profundizar y tomar como propio las palabras de Jesús en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Te desafío a que haya una ola transformadora tan grande de Dios que te haga replantear tu forma de ver y hacer en el Evangelio de Jesucristo. Que te haga pensar distinto, que te haga luchar distinto, que te haga ver las cosas distintas.
Porque la forma en la cual el Evangelio de Cristo se puede y se va a propagar terriblemente en una sociedad descreída, idólatra, es a través de todo lo que funciona en nuestro corazón y se pueda transparentar hacia afuera. Si nosotros creemos, como yo creí mucho tiempo, de que el Evangelio se predica solamente acá adentro, yo quiero decirte, podemos disentir, pero voy a defender a ultranza que eso es una mentira. El Evangelio de Jesucristo se predica y se profundiza a través de las señales que damos nosotros, por lo que hay dentro de nuestro corazón. Conocí un pastor que decía, el Evangelio de Jesucristo es 7x24, es tu vida. El domingo venimos a celebrar. El domingo venimos a adorar en familia. Pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, el Evangelio y la iglesia sos vos afuera. Tus conductas, tus hábitos, todo lo que hagas, en la forma en que se desarrolle de acuerdo a la lógica de Dios, es el impacto que vas a poder lograr en los resultados para que otros se entusiasmen y sean atrapados por el amor y el Evangelio de Jesucristo. El primero de los temas de hoy, lo vamos a pasar así muy rápidamente, tiene que ver con el enojo. A mí me impacta porque uno se enoja tan fácilmente. Entonces yo dije, hay dos tipos de enojo. Y un enojo bueno y un enojo malo. ¿En qué se diferencia el enojo bueno y el enojo malo? La palabra de Dios dice que el Señor se enojó con los cambistas en el templo y los sacó corriendo. ¿Sabes cuál es el enojo bueno? Es el enojo por las consecuencias del pecado y por el pecado en sí, no el enojo entre las personas. El enojo malo es cuando aparecen las confrontaciones entre nosotros. Cuando fluye el egoísmo, la hipocresía, cuando fluyen todas aquellas bajezas humanas que son propias de la carne, según lo relata Gálatas capítulo 5, es cuando aparece el enojo que no corresponde. Por eso la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y en realidad, lo que está diciendo acá es que nosotros a veces vemos el pecado tan grande y dice que si vos fueras un asesino vas a ser condenado, pero te dice, la lógica de Dios dice ya. Si te enojás, te peleás, disentís y te encontrás mal con otro hermano, estás en problema. A veces nosotros vemos las apariencias grandes, pero si yo... Y por dentro hay una procesión de cosas que la vamos manifestando de distintas maneras. A veces no las queremos mostrar, pero sabemos que están. Y ese enojo que venimos trayendo y que se va acumulando como un veneno que va creciendo adentro nuestro y que creemos que nadie lo va a poder juzgar, cuando Dios que mira el corazón sabe dónde estás. ¿Y sabes algo? Este enojo es un enojo que la solución depende de vos. Depende de mí. ¿Por qué depende de mí? Si yo estoy bien, si hay alguien enojado contra mí, yo no tengo ningún problema, yo estoy perfecto. La palabra de Dios no dice que esa sea la solución. La palabra de Dios dice, si alguien está enojado contra vos, no si vos estás enojado con alguien, andá a pedirle perdón. Dice, si alguien, aunque sea injustamente, aunque vos no sepas por qué, aunque a vos te dé vuelta en la cabeza de dónde viene el enojo, si descubrís que alguien está enojado con vos, anda a arreglar cuentas. Dice la palabra de Dios, si vas a llevar tu ofrenda al altar y ahí te acordás y decís, uy, mirá, aquel no me saluda, tengo un problema con él, dice, volvete, dejá la ofrenda y andá a solucionar. ¿Cómo nos cuesta a nosotros asumir que solucionar los problemas con las personas está en nosotros y no en el otro?
Ah, no, sí, mirá, está ofendido, yo no le hice nada, pero está ofendido. No es un problema menor que alguien esté ofendido con vos, aunque vos tengas la razón. Porque la lógica de Dios, el pensamiento de Dios, dice, andá y solucioná tu problema para estar en paz. Y en tercer lugar, le pone un sentido de urgencia, le dice, hacelo rápido, andá y hacelo rápido, no vaya a ser que te cueste algo más caro. Aquí lo ejemplifica con que vayas a un juez y pierdas la partida y termines en la cárcel. Yo te digo, si tenés un problema con alguien, andá a solucionarlo rápido, no vaya a ser que la cosa se vaya armando de tal manera que sea destructiva, que te traiga raíz de amargura, que te traiga tristeza, que no te deje vivir en paz, que tus pensamientos no puedan ser sanos, porque estás siempre pendiente de las cosas y de las distintas situaciones que no supiste arreglar. ¿Sabes? Por eso digo que me impacta que hay un abismo entre el pensamiento de Dios y el nuestro. Porque yo puedo estar sentado aquí adelante con una sonrisa muy grande y puedo estar cumpliendo con todo lo que es apariencia, pero en mi corazón tengo una raíz de amargura contra alguien o alguien tiene algo contra mí y yo lo sé y no lo arreglé, estoy en problemas. Esa es la lógica de Dios versus la lógica nuestra, que a nosotros nos cuesta encarar la solución de los problemas de la vida a través de la lógica de Dios. El segundo punto, para ir terminando, tiene que ver si bien se utiliza el tema del engaño matrimonial con la codicia. Porque la palabra de Dios dice que algunos pueden juzgar el adulterio directamente, pero dice Dios, yo voy más allá que el adulterio demostrado. Yo voy a la codicia, ¿a dónde? En el pensamiento. Él dice, si alguno de ustedes en su pensamiento están codiciando una mujer que no les corresponde y la codician mentalmente, pensando en ella para hacer y tener relaciones sexuales, están pecando exactamente igual que si estarían adulterando físicamente. Yo quiero expandir un poco el concepto de codicia. Y cada vez que vos estás con tu mente deseando tener aquello que no te corresponde, cada vez que tu cabeza no la podés dominar en el pensamiento, estás pecando deliberadamente, aunque yo y otras personas no te vean. Por eso, cuando el Señor Jesús sigue relatando, empieza a expresar, mira, si hay un ojo, si hay un brazo, si hay algo que es lo que te hace caer, es mejor que lo cortes. ¿Sabes algo? Leyendo este libro, descubrí que allá por el 1600, la iglesia de aquel momento, la iglesia católica, había tomado literalmente el concepto y había gente que se amputaba miembros. Y tuvo que salir la iglesia a corregir y a explicar que esto tenía un sentido que iba mucho más allá de la extracción o la mutilación de cualquier parte del cuerpo, sino de sacar y mutilar aquellas cosas que nos trastornan. ¿Qué son? Hábitos, costumbres, pornografía en el televisor, quizás algunas cosas que nosotros no lo podríamos contar en público, pero que sí las hacemos en privado. El ser humano tiene una cabecita que da vuelta y vuelta y vuelta y uno no sabe hacia dónde va. Nunca voy a olvidar una anécdota que me tocó pasar en Rafaela y que a uno lo confronta entre lo que es la imagen de la apariencia y lo que es la imagen de la profundidad en la intimidad. Estoy hablando de hace 20 años atrás. Yo llegué a Rafaela hace 23, 24 más o menos, Mabel, por ahí,
Y hace 20 años se empezaron a abrir las primeras casas de video. Y entro a una casa de video a buscar una película y me encuentro con una personalidad de Rafaela. Fue concejal, tiene un negocio reconocido, un tipo público, pero un reconocimiento. Y él casi escondida, yo veía que estaba ahí en la casa de video, se llevaba como 5 películas pornográficas. Y a mí se me disparó esto, digo, ¿qué hay detrás de esta imagen aparentemente tan normal de una persona pública que tiene negocios y que tiene hasta peso político en la ciudad? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que pasa en su privacidad? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son las formas? ¿Sabes? Si vos tenés cosas en la vida que te hacen caer, la mala noticia para vos en esta mañana es que Dios las conoce. Que donde no podemos mirar nosotros, que donde vos me mires a mí y no descubras nada raro, Dios sabe lo que hay en mi corazón y en mi mente, porque su lógica profundiza donde nosotros no profundizamos porque no podemos. La buena noticia es que Dios la conoce y su lógica de amor, de misericordia, de paciencia, de bondad, es la que en esta mañana puede trabajar con vos para una nueva etapa en tu vida. ¿Sabes? Siempre la conclusión de la palabra de Dios es como la primera vez. ¿Te acordás cómo fue tu primera vez con el Señor? ¿Alguien te habló de Dios? ¿Alguien se esforzó en hablarte de Dios? Él te está convenciendo, pero hasta que vos, en la intimidad y en tu corazón, no decidas dar un giro frente a Dios, nunca puede haber transformación. Yo siempre me acuerdo cómo vine acá. Y me acuerdo que, como impactado por un amigo de toda la vida, desde chiquito, que había conocido a Dios, y me acuerdo que había un bautismo acá en el patio, que era esta franja, en una pelopincho, y ahí se bautizaba mi amigo, que yo venía a ver, y habló Daniel, y yo me fui impactado, pero no tomaba decisión. Y me vine el viernes que viene a la reunión de jóvenes, y yo me acuerdo que hubo un momento en el cual terminó, y yo me acerqué a Daniel, y nos sentamos en una silla, y él me empezó a hablar, y recién ahí, cuando yo confronté mi lógica de pensamiento, mi forma de ver las cosas, mi forma de hacer las cosas, con la forma de Dios, y tomé la decisión, las cosas comenzaron a ser distintas. Yo te quiero decir algo en esta mañana. Cuando leas el Sermón del Monte, te vas a confrontar entre tu línea de pensamiento y la línea de Dios. Y te quiero decir algo más. Podás conocer el Sermón del Monte de memoria, recitarlo y hasta explicarlo, pero hasta que vos no tomes una decisión para cortar, extirpar las cosas que no te permiten vivir en la lógica de Dios, hasta que no tomes una decisión para encarar aquellas cuentas pendientes que tenés con Dios, la cosa no va a funcionar. Pero mirá, Rodolfo, pero si yo soy fiel, vos sabés, yo estoy trabajando en el grupo de adolescentes y trabajo en el grupo de jóvenes y sabés, estoy en sonido y vengo todos los domingos a la reunión y cuando el pastor me dice que el martes hay reunión de oración estoy. Eso es apariencia. Lo que vos tenés que ver es cómo está esa apariencia confrontando
las cosas que van en el corazón. Porque ¿sabes algo? Dios mira siempre el corazón. Las apariencias las miramos nosotros. Te repito, nosotros siempre miramos las apariencias para juzgar, pero Dios mira el corazón. ¿Sabes cómo me costó entender esto a mí? ¿Sabes cómo me costó entender que yo no tenía que juzgar a los demás porque había una parte que yo no conocía? ¿Sabes cómo me costó entender que yo me tenía que ocupar de estar bien en mi corazón para con Dios y no estar mirando a los demás? Dios sabe solamente. Solo Él sabe cuánto me costó. Y quizás en esta mañana vos decís, bueno, pero pará, Dios es Dios. Dios es Dios. Y yo no tengo cómo igualarlo. El último versículo que te dejo, que está en 1 Corintios. Dice la palabra de Dios, ahí lo vamos a ver, capítulo 2. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y por eso, a partir de allí, pensamos como Cristo. ¿Cómo? Sí. Nuestra mente, nuestro corazón, por el Espíritu Santo nos permite pensar y actuar bajo la lógica de Dios. ¿Depende de mí? De mí no, de vos. De mí depende para mí. ¿Depende del pastor? No. ¿Depende de los líderes? No. ¿Depende de que las reuniones sean lindas? No. ¿Depende de que las reuniones sean concurridas? No. ¿Depende de que el salón esté bien adornado? No. Depende de mí con Dios. Depende de mi relación, mi confrontación entre lo que pienso y hago y lo que piensa, hace y quiere Dios que yo haga. En esta mañana yo te desafío, tómate tu tiempo, acércate a la palabra de Dios, hacé un compromiso con el Señor a solas de decirle, Señor, no voy a leer este texto para el conocimiento, lo voy a leer para que produzca cambios en mi vida y pueda ver que mi transitar está alineado con la lógica divina, con la línea de pensamiento de Dios, y no con mi línea de pensamiento, producto de la carne. Vamos a orar. Papá, en esta mañana te damos gracias porque todo lo que vemos en tu palabra está en nuestras manos para que tomemos decisiones. Gracias, Señor, porque nada es imposible sabiendo que te tenemos a ti en nosotros. Pero depende de nosotros, Señor. Papá, es tiempo de confrontarnos contigo. Es tiempo de romper con la hipocresía, con la apariencia, con un compromiso vano, para formalizar un compromiso, Señor, de vida, de acción, con tu palabra, con tu línea de pensamiento, papá. Papá, en esta mañana yo te pido en el nombre de Jesús que a todos los que estamos acá, tú estés haciendo cosas grandes en los corazones. Señor, que empieces a trabajar ahí donde no vemos, donde nosotros no podemos hacer nada más que con nuestra propia mente y nuestro propio corazón. Que empieces a hacer cosas ahí, Señor. Queremos una iglesia transformada para tu gloria. No la vamos a transformar con nuestra lógica de pensamiento, Señor, sino con la tuya. Te damos a ti toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén.